versículo 7. Salmo 57, versículo 7. Vamos a leerlo juntos. Dice así: pronto está mi corazón, oh Dios, y mi corazón está dispuesto. Cantaré y probaré salmos. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, soberano Rey, bondadoso y amoroso Padre, estamos aquí por tu gracia y porque tú tienes palabras de amor para nuestros corazones. Quieres susurrarnos al oído cuánto nos amas, pero también quieres decirnos lo que de nosotros demandas, lo que quieres que nosotros hagamos. Por eso, Señor, queremos rogarte que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones, de tal manera que no solamente podamos conocer tu voluntad a través de la proclamación de tu palabra, sino que también podamos entenderla por el influjo y el poder de tu Espíritu Santo. Pero por sobre todas las cosas, que seamos movidos por tu palabra y por tu Espíritu a vivir haciendo tu entera voluntad. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo rogamos. Amén. Amén. Estamos entonces conmemorando los 498 años del inicio de la Reforma, la que en algunos libros, diríamos de historia secular, no me gusta mucho ese término, ¿verdad? Pero lo triste es que no solo en esos libros, sino también en no pocos libros de historia eclesiástica, cuando se refieren a la Reforma, la llaman la Reforma religiosa. La Reforma fue más allá de la religión. La Reforma afectó la totalidad de las actividades del hombre, de manera que la Reforma fue una reforma cultural. Existe también la idea equivocada de que el calvinismo, como nos han apodado, ¿sí?, de que el calvinismo es un mero fárrago, ¿sí?, de pronunciamientos dogmáticos y una acartonada organización eclesiástica. No se puede hacer nada porque el consistorio no lo ha afirmado. Y entonces, pues sí, también existe una caricatura de lo que es el gobierno democrático que existe dentro de la iglesia presbiteriana. Pero no es así. El calvinismo ha sido tocado vivamente por la palabra. Y al ser tocado vivamente por la palabra, es movido por la palabra. Hoy veremos entonces cómo el Señor tocó a nuestro hermano Juan Calvino, quien ahora ya está en su presencia, y cómo lo usó para llegar ahora a la educación universitaria reformada. Hemos visto cómo otros reformadores empezaron preocupándose por los niños, de la educación elemental, de la educación secundaria, del gymnasium, que sería el equivalente a la educación preparatoriana de hoy. Y ahora vemos la culminación, ¿sí?, la culminación de ese desarrollo en la educación de las juventudes reformadas de esta época. Juan Calvino fue el vaso escogido por el Señor y fue quien llevó entonces al cenit de la expresión reformada de la educación. El salmo que acabamos de leer, sus primeras frases dice: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Ese lema que ustedes están leyendo allí en latín, ese era el lema de Calvino: Cor meum tibi offero, Domine fronte et sincere. Cor meum Deus, mi corazón te ofrece, Cor meum, mi corazón, estoy leyendo abajo la otra frase en latín, ahorita se les digo. Cor meum tibi offero, mi corazón te ofrezco, Domine, Señor, pronto, y sincere, y sincero. Mi corazón te ofrezco, pronto y sincero, es lo que dice ahí. ¿De dónde lo sacó Calvino? ¿Se le ocurrió? No, es de las Escrituras.
El Salmo 57 que acabamos de leer, esa frase, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, en latín lo leemos así: paratum cor meum Deus. Ahí está, mi corazón, Dios, para ti. Mi corazón está dispuesto para ti, Dios. Lo que tú quieras, haz de él. Y lo vuelve a repetir: paratum cor meum. Para ti es mi corazón, no hay para nadie más. Esta palabra que se repite, que es repetitiva, paratum cor meum, es exactamente la misma, aunque aquí en español usa dos palabras, uno es pronto y el otro dispuesto, usa sinónimos, pero en latín es la misma palabra, paratum cor meum, es exactamente para ti. Paratum del latín significa estar dispuesto. Paratum significa estar preparado para hacer algo. Y paratum significa estar resuelto a hacer algo. Paratum significa estar decidido de hacer algo. ¿De hacer qué? Lo que Dios nos está demandando. Pero las escrituras el Antiguo Testamento no fue escrito en latín. Era el idioma universal de ese momento. Era el idioma que en ese momento todo el mundo iba a entender. Pero en hebreo, ¿sí?, que fue escrito el Antiguo Testamento, encontramos exactamente la misma idea. Ahí leeríamos así: Nahon libi Elohim. Nahon libi. Nahon es dispuesto. Y se repite esa palabra: Nahon libi Elohim. Ahora escuchen otra vez: Nahon, otra vez la misma palabra, libi. Libi es lib, es corazón. Y la terminación i es mi. Libi, mi corazón. Mi corazón está dispuesto. Elohim, Dios, ¿sí? Mi corazón está dispuesto. Y otra vez lo repite: Nahon libi, mi corazón está dispuesto. Calvino entonces renunció a todo, como el apóstol Pablo, a todo lo que él tenía apreciado. A ese momento, cuando el Señor lo llamó, él tenía ya 3 carreras. Era teólogo, era abogado con un posgrado, y sí hizo tesis, no como algunos por aquí, no se me escondan ni se hagan para bajito, ¿sí? Sí hizo tesis. Su tesis fue sobre Séneca, ¿sí? No se le vendió su libro, pero bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Y sí hizo entonces, y luego se fue a la Facultad de Filosofía, recién inaugurada en París, en la Universidad de París, y allí también terminó su carrera. Pero ahora va a un lugar donde ni se acordaban que comía. Le pagaron hasta quién sabe cuántos años después se acordaron: tenemos un pastor, hay que pagarle algo. Hasta entonces. Bueno, no es la intención, hermanos, porque lo hemos hecho en otras ocasiones, hablar de la biografía de Juan Calvino, pero sí alguna reseña para que nos sitúe, ¿sí? Nació el 10 de julio de 1509 en Noyon, Francia. Sus padres fueron don Gerardo Calvino y doña Juanita Lefranc. Don Gerardo Calvino fue empleado de la burocracia eclesiástica y abogado de sacerdotes y canónigos. La infancia de Calvino transcurrió entre hijos de aristócratas. Sus primeros estudios los cursó con los sobrinos del obispo Hangest, quienes tenían profesores privados. Calvino pertenecía a la clase media, no era aristócrata, pero por el trabajo de su papá se desarrolló entre aristócratas. Así que sus primeros estudios los cursó con los sobrinos de Hangest, quienes tenían profesores privados. Después ingresó en su propio pueblo natal en el colegio de los Capetos. A los 12 años fue ordenado capellán de su pueblo, y en mayo de 1521 recibió la tonsura y un sueldo que administraba su papá para asegurar sus estudios. Antes de los 14 años de edad recibió otra capellanía en Pont-l'Evêque. Juan no ejercía estos cargos, era joven, era adolescente, 12 años. Sino que los
un sacerdote los ejercía a cambio de una pequeña remuneración. A los 14 años, Calvino salió de su pueblo para iniciar sus estudios en París. Fue inscrito en el Collège de la Marché, el colegio del mercado, porque estaba cerquita de un mercado. Al concluir fue inscrito en el Collège de Montaigu, el colegio del Monte Agudo, Monte Picudo, sería, del Monte Picudo, para estudiar teología. Es decir, que en su equivalente con nosotros sería en el Collège de la Marché, ahí estudió la preparatoria, y en el Montaigu estudió teología, la cual terminó. Al concluir sus estudios, su padre decidió que Juan estudiara para abogado. Ya no vas a ser sacerdote, ahora vas a ser abogado. Bueno, tomen en cuenta que era el tiempo cuando los hijos sí obedecían a los padres. Y ahí tienen ustedes ahí estudiando leyes. En 1528 inició sus estudios de leyes en Orleans, en París. Al concluir sus estudios, realizó un posgrado en Derecho Romano en la ciudad de Bourges, el cual terminó en 1531. Al morir su padre, Juan abandonó la teología y la jurisprudencia e ingresó en el Collège de Lecteurs Royaux, algo así como el colegio. Lectures sería como conferencias, algo así, de las conferencias reales, para estudiar filosofía. Estaba recién inaugurada por el rey de Francia. Su tesis de grado fue un estudio sobre la obra llamada Clemencia, de autoría del filósofo Séneca. No se sabe el momento de su conversión a la fe reformada, pero lo cierto es que el 1 de noviembre de 1533, o sea, dentro de 8 días, que va a cumplir un aniversario más de este evento, tuvo que salir huyendo de París junto con Nicolas Cop, el nuevo rector de la Universidad de París. Y anduvo errante por varios países europeos, atendió grupos de estudios bíblicos y escribió la primera versión de la institución de la religión cristiana. En 1536 llegó a Ginebra, lugar donde desarrolló su ministerio, y el 27 de mayo de 1564 fue llamado por su señor para engrosar las filas de la iglesia triunfante. Este es un esbozo, una reseña biográfica de él. Pero lo que hoy traemos a colación es su obra educativa, que no fue lo único que hizo, como los demás reformadores tampoco. Porque si algo vemos en los reformadores fue su intrusión en toda la vida, porque hubo partidos políticos cristianos, ¿sí? Hubo también propuestas en la economía, hubo propuestas también en las reformas sociales. Para entender la obra de la educación universitaria de Calvino, también un esbozo, si quieren saber un poquito más, bueno, los esperamos en las maestrías, ahí se ve con más amplitud esto. El surgimiento de las universidades, ¿cómo es que surgieron? Y es en la época en que situamos entonces la Reforma y a Calvino en su obra universitaria. Fueron diversas las circunstancias que influyeron en la aparición de las universidades europeas por el siglo XIII, estamos hablando de 1400. Por esta época la gente empezó a asociarse por grupos de la misma clase social o profesiones. Así que los abogados se juntaron con los abogados y los médicos con los médicos, etcétera, etcétera. Y surgió una corporación que fue llamada la Universitas, el término latino, la Universitas, la comunión, ¿sí? La Universitas era un grupo de maestros y un grupo de alumnos dedicados a la investigación y docencia, algo así como FIDE. En un principio, sus centros de estudio llevaron el nombre de Studium Generale, pero poco a poco la palabra universidad adquirió el sentido de una institución docente de investigación dedicada a todas las ramas del saber, principalmente las sabidas por esa época,
la teología, la filosofía, la jurisprudencia y la medicina. Nótese que en sus inicios las universidades eran libres del control e influencias tanto del Estado como de la Iglesia. No había SEP, todavía no se invitaba, no se inventaba ni la SEP, ni la UNAM, ni el POLI, ni la UAM. Solo eran asociaciones de maestros y estudiantes comprometidos con el desarrollo científico, con especial énfasis en alguna área. Por ejemplo, la Universidad de Bolonia, en Italia, fundada por el siglo XII, se concentró en los estudios de jurisprudencia. Un poco después se inició la Universidad de Salerno para el estudio de la medicina. También la Escuela Catedral de París se convirtió en una universidad con estudios predominantes de teología. Recuerden, Escuela Catedral. Hoy decimos catedral y nos imaginamos, pues allí me quedé con Corripio Humada. ¿Pero quién es el de ahora, de aquí de la...? ¿Cómo? Norberto. ¿Norberto qué? Rivera. Norberto Rivera. No, de ahí viene la palabra cátedra. Es que en esos lugares se daban clases y por eso se les llamó catedral, porque era no en todas las iglesias, por sus espacios que tenían, ahí comenzaron a dar clases y por eso le llamaban catedral, ¿sí? Porque ahí se daban clases. Se llegaron a matricular más de 20,000 estudiantes. Originalmente, como todas las universidades de esa época, la Universidad de París no contaba con edificio propio, ni biblioteca, ni los demás aditamentos que hoy conocemos de un centro universitario. Solamente tenía maestros. ¿Para qué queremos más? Solamente tenía alumnos. ¿Pero para qué queremos más? Esos son los que hacen la escuela, los maestros y los alumnos, dotados de una gran pasión y de un amor por el aprendizaje. O sea, no los llevaban, no los mandaban a la escuela, iban a la escuela, que es distinto, ¿verdad? En un principio, la universidad era libre del control del Estado, libre del control de la iglesia e inclusive de la empresa privada, porque o pertenece al Estado o es un business de alguien, ¿sí? Es ahora un business, hermanos. La educación en aquel entonces no era vista como un negocio. En un principio la cuota era voluntaria y surgieron los llamados hospicios. Los hospicios eran albergues para los estudiantes que venían de fuera y se tenían que quedar ahí. Se les ofrecía comida. Pero debido al escolasticismo maometano y al escolasticismo cristiano medieval, estas universidades perdieron su soberanía académica para convertirse en instrumentos del Estado, en instrumentos de la Iglesia. De ahí entonces surgieron con otros nombres y empezaron a llamarse Real y Pontificia Universidad de. Real porque recibía el apoyo del Estado, del rey, y pontificia porque recibía apoyo del Papa. Esto es lo que quería decir, que recibían ayuda económica del rey y del Papa. Y fue así que las universidades perdieron su autonomía en la dirección y gobierno. Asimismo, se perdió la libertad académica. No es el foro, no tenemos el tiempo para explicarles cómo se realizaban las clases en la universidad. Quizá en alguna otra ocasión, o los esperamos también en los estudios de la maestría aquí en nuestra Facultad de Teología. Este es el contexto, tanto de la obra de Calvino, de su vida de Calvino, como las universidades se veían en ese momento. ¿Cómo surgió la Universidad Reformada de Ginebra? Ese es nuestro tercer y último punto. La inspiración de Calvino para fundar la academia la obtuvo de la escuela secundaria fundada por Guillermo Farel en 1536 en Ginebra, la Academia de Pierre Viret en Lausanne, en Suiza, su contacto con Felipe Melanchthon y las escuelas fundadas por este en Alemania, las Volksschule, ¿recuerdan que en algún momento hablamos de ellas? Y además, el tiempo que pasó exiliado en Estrasburgo. Ahí estuvo en relación directa con la escuela preparatoria que se llamaba Gymnasium, fundada por Martín Bucero y dirigida por Sturm. Vean entonces
¿En qué se ocupaban los reformados, hermanos? No nada más en aleluyar, brincar y danzar, gritar y llorar. Adoraban a Dios en el reino, con lo que hacían sus manos, con lo que pensaban con sus neuronas. Toda la vida es religión. Todo lo que hacemos lleva la imprenta de lo que creemos. Cuando Calvino llegó para reforzar los trabajos en Ginebra, de inmediato se involucró en los asuntos educativos de la ciudad y redactó un documento que llamó el Geneve Ordo et Ratio Docendi in Gymnasia, el orden y el plan de estudios para la Academia de Ginebra. Vean, no eran improvisados. Había un orden, había un plan. Un plan que fue discutido, no sea que llegó Calvino y miren, aquí está lo que vamos a hacer. Discutido en la comunidad, discutido con los demás pastores, discutidos en el parlamento, aprobado por el parlamento y entonces fue echado a andar. Este orden y plan de estudios tenía la intención de reorganizar y reformar la escuela establecida por Farel. Este prospecto establecía que la escuela tiene que ser gobernada por un hombre capaz de hacerlo y que ha de estar bien pagado para poder aceptar alumnos y para poder dedicar todo su tiempo. Que no tenga que vender molito los domingos o abón los domingos para ayudarse un poquito. Dice, bien pagados. Vean. Es mi apreciación personal. Aquí, en China y en todo el mundo, es mi apreciación personal, hermanos. Puedo estar equivocado, pero yo creo que los maestros son los más mal pagados de todo el planeta. En cualquier, aún los de Harvard. Claro, si los comparamos con lo que reciben los del UNAM, pues sí se va a ver mucha diferencia, ¿verdad? Desde luego. Pero sí, hermanos. Y aquí Calvino pone el dedo en la llaga. Para que no sea distraído, para que no tenga que ser carpintero, para que no tenga que ser... son oficios nobles. Pero si su tarea es enseñar, debe estar dedicado solamente a enseñar. Y nada más a hacer eso. Así que ese fue su primero. También debería de estar asistido por 2 ayudantes. Este prospecto establecía que la palabra de Dios es de hecho el fundamento de todo aprendizaje que dirigía las artes liberales y toda ciencia. Ojo, la escritura era el fundamento, no era el aderezo, no era lo que tú aprendiste en química más Juan 3:16. No era lo que tú aprendiste de derecho romano más Efesios 2:8. Sino que todo partía de la escritura. La columna vertebral era la escritura. Y de ahí, ¿cómo veo la biología? ¿Cómo veo la medicina? ¿Cómo veo la teología? ¿Cómo veo todas las materias? ¿Si alcanzamos a ver la diferencia? Esto dista mucho de algunas llamadas escuelas cristianas, donde tienen un devocional, o oran, y etcétera, y cantan, y ya. Pero la química y la física, ¿desde qué perspectiva es vista? No, de cristiana, hermano. De ninguna manera. Entonces aquí hay un cambio muy radical, muy fundamental. Calvino seguía diciendo, es menester hacer notar que la educación, en la perspectiva de Calvino, no tenía por objeto adiestrar a los jóvenes para desarrollarse con la mentalidad de empleados. Ojo, esa es otra vez, hermanos, la visión hacia adelante. Entrenarlos no para ser empleados, sino que la visión era educar para el liderazgo, tanto civil como eclesiástico, para ser líderes. Nuestros hijos deben de ser líderes, nuestras hijas deben de ser líderes. Es promesa del Señor. Te pondré por cabeza. ¿Y no por qué? Pero ay, cómo les gusta a muchos andar allá atrás. Yo por mi parte no. ¿Sí? Vean. Vean ustedes entonces. Entonces, otra visión igual fuerte para esa época, hermanos.
al contrario de cuando estudiábamos, si recuerdan cuando vimos esta materia, filosofía de la educación reformada, de la educación en la antigüedad, Esparta para qué educaba a las juventudes, ¿sí? China para qué las educaba, cuáles eran sus prioridades de ellos, ¿sí? Aquí vean entonces cuál es la visión de los reformados. Por esto mismo, decía Calvino, además de sus deberes escolares de rutina, los educandos deben de ser adiestrados en los conocimientos de la lógica y de la retórica, que aprendan a hablar, ¿sí? ¿Sí? A fin de que pudieran analizar, argumentar y defender su fe. O sea que los hacían oradores, hermanos. Bueno, la oratoria es la transmisión de los conocimientos. Usted puede tener un muy buen conocimiento, pero no sabe hablar. Sencillamente se le traba la luenga, ¿sí? Y se empieza a poner nervioso y las rodillas se le doblan y empieza a tartamudear, hermanos. No, hay que darles seguridad. No estoy hablando de nadie en particular, no se me queden viendo, ¿sí? De ninguna manera, ¿sí? Pero hay que enseñarles a nuestros hijos, ¿sí? A tener temple, a estar firmes cuando están frente a algo, hermanos, ahí. Pero, decía Calvino, sin descuidar y tener siempre presente que la escritura debe de ser cuidadosa y profusamente estudiada. Calvino, por el año de 1556, vio que había llegado el momento de reorganizar, o sea, estos los planes que presentó, todavía no se ponían en efecto. Ahí están. 1556 vio que había llegado el momento de reorganizar el sistema educativo en Ginebra, y en 1558 presentó al Consejo de la ciudad un proyecto para ampliar la escuela existente y para elevarla a un rango comparable al de la Academia de Estrasburgo y a la Universidad de Wittenberg. Al mismo tiempo, Calvino se dio a la tarea de redactar las normas necesarias y las reglas para la buena marcha de la escuela. Asimismo, se dio a la tarea de buscar el personal docente con reconocida capacidad y de visión reformada. Vean aquí, pondero. 1, reconocida capacidad. Es decir, no porque es hermanito en la fe, pues ya te voy a poner a dar clases de física. No, pues si no sabe física, pues no puede ser, aunque sea el hermano más piadoso, no puede dar física, sencillamente. Pero al mismo tiempo dice, reconocida capacidad, ¿y qué? Y visión reformada. O sea que un químico, Pancho Nopales, no hay aquí ningún químico, híjole, no, pero no es Pancho Nopales, no. Por mucho que traiga aquí su currículum vitae, así abultado y doctorados y posgrados, si no tiene visión reformada, no puede ser el maestro de nuestros hijos. Entonces, vean, son dos cosas muy fuertes y muy equilibradas. Ambas. No por ser hermanos, pues cualquier hermanito va a dar matemáticas, ¿verdad? O cualquier otra materia. Tiene que tener estas dos virtudes. Conocimiento en su área, experto en su área, pero también tener la visión reformada de la educación. ¿Cómo vemos los calvinistas de educación? ¿Sí? Eso es muy importante. Y así, el 5 de junio de 1559, en la Catedral de San Pedro, se celebró el solemne culto de inauguración de la Academia de Ginebra. El secretario del Consejo leyó el reglamento de la escuela. Ahí está, punto número 1. Reglamento de la escuela. ¿El chamaco puede ir como quiera? No, ¿verdad? ¿No? Puede pelarse como quiera, vestirse como quiera, ir cuando quiera. No, hay un reglamento, ¿sí? Hay un reglamento. Oye, esto no, esto ya se perdió, hermanos, ¿sí? Esto se perdió. Primero, entonces, ese era el punto, ¿verdad? El secretario, entonces, lee el reglamento. Los profesores fueron instalados en sus puestos respectivos. Los estudiantes, escuchen, juraron la confesión de fe reformada.
Algo que ustedes van a ver, y sin duda que es probable que en muchas iglesias no lo han visto. Nuestros ancianos electos, y que ya aprobaron sus exámenes a la FIU, pero los pasaron, ¿sí? No es todo. Aquí delante de ustedes van a firmar un documento, ¿sí? Un documento en el cual en el cual públicamente dicen que abrazan los términos doctrinales expresados en nuestros documentos, la confesión de fe, catecismo mayor y catecismo menor. Si ahí se nos arrepienten y dicen no, bye. Y pónganse listos, porque entonces alguno de ustedes será entonces también llamado. Esto ya se pierde, ya no hay compromiso institucional, hermanos, ¿sí? Ya no hay compromiso institucional, así que tenían que los estudiantes firmar eso. Teodoro de Beza fue el primer rector y pronunció su discurso en latín. Las leyes prescribían un juramento especial para el rector, que era tomado ante el Senado, y otro juramento especial que debía ser tomado por los maestros de la academia. Eso fue el día 5. Al día siguiente, lunes 6, comenzaron las clases. 6 de junio de 1559, se iniciaron las labores escolares. Ya para esta fecha, Calvino había publicado sus Leyes Academiae Genevensis. El documento había sido reimpreso en la Opera Omnia en el volumen 10, o sea que ahí está el documento histórico, bajo la firma del secretario de la Ilustre República de Ginebra, Michel Rosetus, que era el secretario. Entre otras cosas, este reglamento establecía que el rector debería ser elegido cada 2 años, el 1 de mayo. El cuerpo de ministros y profesores hacían la elección y luego era presentado al Senado para su autorización. El rector debía ser un hombre íntegro y de piedad y erudición. Fíjense bien, ¿quiénes elegían a su rector? ¿Quién? Los maestros. ¿Ven? ¿Por qué les picó la espinita a los del poli? Vean, ¿sí? Es que es que nos salimos de la historia. A nadie le importa la historia, le aburre. No volteen, hermanos, para que no vean los que ya están durmiendo. No, así quédense, dejen los pobrecitos, no los vayan ustedes a penar. Les aburre la historia, ¿sí? Entonces todas esas cosas se van quedando allá y creemos que así son, que así es de normal. Los universitarios que defienden y cacarean su autonomía, no son autónomos. Las universidades del siglo XIII sí eran autónomas, ¿sí? No la de ahora, ¿sí? Se parecen al niñito, al jovencito que quiere independencia de la familia, pero el fin de semana voy para que me laves mi ropa, mamá, y para que me dé mi domingo mi papá, ¿no? ¿Sí? Pero quiere vivir aparte, ¿no, hermanos? Entonces, autonomía significa autonomía, ¿sí? En todo y por todo. Decíamos entonces que el rector debería ser un hombre íntegro, de piedad y de erudición, ambas cosas juntas. Lo que hoy llamaríamos que es un académico, es un erudito en su área, pero también tiene probidad moral. Hoy ya eso no. Si son cosas de mi vida personal, es mi vida personal, y a nadie le importa mientras yo cumpla en el salón. No, un momento, hermanos. La vida cristiana es integral, la vida del hombre es integral. El decano debía ser árbitro entre los estudiantes. Era consejero estudiantil y tenía que asegurarse que los estudiantes asistían a las conferencias especiales. ¿Me están escuchando, Michel Prestorius? ¿Sí? Estamos abandonando una práctica, hermanos, ¿sí? ¿Me están escuchando? Si hay por aquí algún alumno de la Facultad de Teología que vienen cuando quieren, vienen cuando desean. Los maestros y los alumnos son los que tienen que estar en la aula magna, en las clases magnas, ¿sí? Y esto era entonces una práctica que se daba ahí. Y el decano vigilaba que se cumpliera con ello.
También el decano debía emitir su testimonio sobre la conducta de los estudiantes, así como de sus progresos. O sea, había un seguimiento. Los profesores deberían ser elegidos. Otro. A ver, papás, díganme, de sus hijos y de su escuela, ¿pudieron ustedes elegir a sus maestros? ¿Pueden elegir? Vean, ¿a dónde estamos, hermanos? Vean, ¿a cuántos siglos estamos? Estamos muy lejos, hermanos, del modelo bíblico, del modelo reformado de la educación. Y luego le ponen cada maestrito a nuestros hijos, ¿sí? No, los de aquí son maestros íntegros, ¿eh? Han sido maestros regenerados, etc. Entonces decíamos, los profesores deberían ser elegidos en una forma similar a la del rector. Su principal obligación, estamos hablando ahora de los maestros, era encargarse de las conferencias prescritas en los tiempos señalados para exponer, según su especialidad, en la rama de la enseñanza. O sea, los maestros participaban no solo dando su clase, sino dando conferencias. ¿Qué hacía Harvester, hermanos, en cada reunión? ¿Alguien sabe? No, pues no venían, ¿verdad? ¿Alguien sabe de los maestros o de los papás, mejor? Había exposiciones. Había exposición de temas. ¿Qué hay en nuestra escuela dominical en cada reunión? ¿Qué hay? Díganme, ¿esto se ve en otras iglesias? No, ¿por qué hemos abandonado nuestro legado, hermanos? Pero ahí está, ¿sí? Los estudiantes. Y esto también, pues de paso, hermanos, pues ya ni modos. Si aventamos las pedradas, pues que lleguen para todas partes. Michel Pretorius, pon tus barbitas a remojar. También debe haber conferencias especiales entre los maestros de Michel Pretorius. Bueno, ya se defendió el maestro, ¿no? El viernes ya hubo una, pero no estaban los maestros. Ahí está. Bueno, ya lo hablaré. Bueno, vamos adelante. Estamos hablando ahorita de Ginebra, ¿verdad? Ya después nos ocuparemos de Michel Pretorius. Así pues, hermanos, la Academia de Ginebra fue la primera universidad reformada levantada en el mundo. En los arcos del pórtico de la universidad se escribieron 3 textos bíblicos. O sea, toda persona que entraba, lo primero que veía eran estos 3 textos bíblicos. Estaban en 3 lenguas diferentes: en hebreo, en griego y en latín. En hebreo, el texto decía: Ir at Jehpa Reshit Da'at Hokmah. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:7, la primera parte. El texto en griego decía: Cristo, Jesu, os, eyenete, Sofía, Jimin apoteu. Cristo nos ha sido hecho sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:30. Y el texto en latín decía: Que autem desurum est sapientia, primum quidem pudica est dende pacifica et fructibus bonis. La sabiduría de lo alto es pura, pacífica y llena de buenas obras. Si sabes hacer algo, enséñame lo que sabes hacer. Hazlo. Aunque la mayoría de las universidades de esta época podían ser edificadas merced a la contribución de algún príncipe rico o de algún cardenal con mucho dinero que pudiera estar, a fin de que pudiera estar su nombre y su fortuna para una construcción de la escuela. Sin embargo, la Universidad de Ginebra fue construida gracias a las donaciones del pueblo ginebrino. No tengo el tiempo, hermanos, pero hay de veras testimonios que le hacen a uno las lágrimas de ver, ¿sí? Amas de casa amasando harina, haciendo pan e irlas a vender para traer para la escuela de Ginebra, etc. Viejitos pensionados, que eran de los sacerdotes ya convertidos, renunciando
a eso para la Universidad de Ginebra. Ojo, nótese, hermanos, esto. Era la participación de toda la comunidad. La educación nada más era de los padres, ay, háganse bolas, son sus hijos. Era toda la comunidad, ¿sí? Así que la mayoría de los pobladores de Ginebra no eran ricos. Recuerden que eran exiliados de sus países, eran refugiados, así que no tenían muchos ingresos, que digamos. El primer rector fue Teodoro de Beza. Sus colaboradores, Antonio Chevalanius, profesor de hebreo, Francesco Veraltus, profesor de griego. Vean, me explico, hermanos. ¿Les parecía en chino o superfluo que nuestros hijos estudiaran hebreo, que nuestros hijos estudiaran griego, latín? No, pues sí, eso se estudiaba en la preparatoria. Nos lo quitaron por, ¿cómo se llama? Etimologías. Bueno, yo sé que algunas escuelas ya ni eso dan. Quiero confesarles cómo pasé yo lógica con 10. Digo, no quiero decir que sea el normal, ¿verdad? Pero es lo que a mí me pasó. Yo pasé lógica con 10. Nunca tuve maestro. Sí. La última semana llegó, háganme un trabajito sobre Platón y otro sobre Aristóteles, y ahí presenté mi trabajito. 10ote. ¿Sí? Entonces, hermanos, no es posible así, hermanos, ¿sí? Entonces vean la diferencia que hay entre una escuela y un profesor comprometido, ¿sí? También había 7 profesores más para cada una de las clases. Entre ellas, por supuesto, también estaba el latín. Juan Calvino y Beza eran los profesores de teología. Ojo, Zapatero a tu púlpito. Calvino no daba medicina, ¿sí? Teodoro de Beza no daba, no sé qué otra materia que quieren, etcétera. Que las de su competencia. O sea, tenían bien puestos, hermanos, sus principios ahí. Con admiración para el resto de Europa, la escuela fue un éxito desde el principio. Pronto hubo 900 jóvenes estudiantes. Vinieron de toda Europa, estudiaban teología, medicina o leyes. El testimonio que algunos eruditos daban era: los muchachos de la Academia de Ginebra pueden hablar como los doctores de la Sorbona. Vean la calidad de discusión que tenían estos jóvenes. Podían argumentar, ¿sí? Tal era la reputación de la escuela. Ginebra, siendo un refugio para los perseguidos de los países con represión religiosa, vino a ser un semillero para la expansión de la reforma. Así pues, los hugonotes de Francia, los valons de Holanda, los presbiterianos de Escocia, los puritanos de Inglaterra, los alemanes en el Palatinado, llevaron consigo esta cosmovisión calvinista y también implantaron en sus países de origen las escuelas, teniendo como asunto primordial la educación de la juventud, hermanos. Debe dolernos a nuestros jóvenes, ¿sí? Véanos, ¿por qué son indiferentes? ¿Por qué están aburridos, hermanos? El 99.9999999% de culpa la tenemos nosotros, los adultos. No hay más, hermanos. Fuimos nosotros, porque no les instruimos desde chiquitos en todo esto. Por eso ahora lo ven adicional, ahora lo ven como carga, porque no lo vieron como parte de su educación integral. Los calvinistas de aquel entonces, de los que vinieron de Europa a América, a África, a Sudamérica, donde quiera que se establecían, implantaban un programa para la vida política, un programa para la vida económica y el orden social. Este programa demandaba una adecuada preparación académica, por lo cual los líderes calvinistas consideraban la educación general
dentro de los esquemas religiosos, políticos y sociales. Y allí surgió la primera universidad reformada. ¿Qué nos toca ahora a nosotros como iglesia del Mesías? ¿Qué hemos escuchado todo esto por años, hermanos? Bueno, quiero dirigirme primero a los padres. Un exhorto a los padres. Escuchen, papás, no se me agachen ni se me hagan de lado. Somos responsables delante de Dios del tipo de educación que ustedes le estén proporcionando a sus hijos. Dios se los va a demandar. Ni lo duden. A los hijos quiero dirigirme. Recuerden ustedes, son hijos del pacto. Son el amor de nuestras entrañas. Y su comunión debe de ser con el pueblo del pacto, no con esa raza caída de cainitas. Su amor debemos de ser nosotros, como ustedes son para nosotros, nuestro amor. Quiero también dirigirme a la iglesia. Nosotros, como comunidad, somos responsables de que el intento, no solo en el Mesías, sino en otras muchas iglesias, el intento de levantar escuelas haya fracasado, porque no apoyamos. Dejamos solos a los padres. Es su business, es su problema, no mi problema. Dios también nos lo va a demandar, ni lo dude, como iglesia. Y por último, a las nuevas generaciones, a los que ya se van a casar, ya están haciendo su apartado. Eso quiere decir que sí están pensando en casarse. Porque no creo que tengan novia nada más para pasar el rato, ¿verdad? Entonces están pensando en casarse. Supongo que Pedro se quiere casar. Y ahorita que se hizo el hermano para adelante. Tomen nota ya desde ahora, que cuando se casen, cuando piensen en la educación de sus hijos, tienen que pensar en la escuela cristiana. O seguirán la ruta que han seguido nuestros hijos ahora. Véanlos dónde están. Eso quieren para sus hijos. ¿No nos bastan esas experiencias? Creo que debemos tomar nota de la exhortación que hoy el Señor nos hace a todos, como iglesia, como padres, como hijos, como comunidad cristiana. Apoyemos los esfuerzos educativos en donde quiera que se levanten. Si es aquí, la gloria sea para el Señor. Si es en otra iglesia, otra de nuestras iglesias, vayamos allá y apoyemos, porque al fin de cuentas son de la comunión de los santos. Que el Señor nos ayude a tener esta visión educativa y esta responsabilidad por la educación de nuestras nuevas generaciones. Vamos a orar. Padre Santo, nuestro Dios y nuestro Rey, tenemos que llegar ante ti, primeramente para pedirte perdón. Somos los primeros culpables de que Harvester esté en receso. No vimos, Señor, nuestra participación. No vimos nuestro deber. No vimos nuestro privilegio de apoyar. Todos tuvimos cosas que hacer. Compré una nueva yunta y la tengo que estrenar. Hice esto y lo tengo que hacer. Todos tuvimos justificaciones para no apoyar. Y por eso te pedimos perdón, Señor. No nos salen las palabras para poder decir, Señor, lo siento, porque el mal ya está hecho, Señor. Como Padre, Señor,
No hemos visto la diferencia entre la escuela cristiana y la escuela pagana. No la hay para nosotros. Abre nuestros ojos, Señor. Abre los ojos de nuestros hijos. Que anhelemos, que busquemos, Señor, ese nuevo amanecer para esta nueva generación, para esta nueva raza redimida. Señor, que podamos ser ejemplo y reto de fe para las futuras generaciones y para nuestras iglesias hermanas. Señor, estamos caídos, pero levántanos, Padre Santo. Hemos perdido, sí, una guerra, pero no la batalla, Señor. Contigo asaltaremos muros. Ayúdanos a edificar escuelas cristianas para nuestros hijos y universidades cristianas para nuestros hijos. En Jesús te lo pedimos y te lo rogamos. Te lo suplicamos, Señor. Elevamos nuestro corazón. Sí, Señor. Sum, corta. Elevamos nuestro corazón. Amén.